De lunes a viernes, Christian Barker nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. 30 minutos de autocultivo intensivo con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Aquí comienza Desde el Jardín, en Pauta 100.5. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso en automóviles en una zona de aparcamiento. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso en sartenes. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso en alguien haciéndote el amor cuando no estoy por ahí. Cuando pienso en mí mismo muerto, me cuesta respirar. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso en toda la gente esperando morir. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso que no seré capaz de beber agua nunca más. Cuando pienso en mí mismo muerto, el aire se vuelve blanco. Las cucarachas en mi cocina tiemblan. Y alguien tendrá que tirar mis calzoncillos sucios y los limpios. Un poema de Charles Bukowski. Hace 2 días, el 9 de marzo de 1994, fallecía este escritor de la línea de los escritores, entre comillas, malditos. Algunos lo han llamado el último maldito, de la línea tal vez de Henry Miller, también de Louis Ferdinand Céline y de tantos otros. Fallecía en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de la que él fue prácticamente el bardo. Él decía que estaba esperando cambiarse de barrio a propósito de la muerte, o sea, se cambiaba de LA, Los Ángeles, a la muerte. ¿Quién no leyó en su juventud a Charles Bukowski, un escritor vital? Conocemos sobre todo sus narraciones, sus libros, sus novelas, son muchas: Cartero, Factotum, Mujeres, La senda del perdedor, Hijo de Satanás, uno de mis favoritos, donde cuenta su infancia, ese padre que le pegaba hasta sacarle sangre, lo azotaba en la casa. Es un escritor entrañable, del que guardamos hoy día muchos recuerdos y testimonios. Hay un libro muy notable que publicó su editor cuando ya Bukowski había muerto, El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, que contiene algunos apuntes que dan cuenta un poco del carácter, de la manera de ser tan libre de Charles Bukowski. Por ejemplo, el 27 de febrero del año 93, un poco antes de su muerte, a las 12:56, Bukowski escribía lo siguiente: el capitán ha salido a comer y los marineros han tomado el barco. ¿Por qué hay tan poca gente interesante? De entre todos los millones, ¿por qué no hay unos cuantos? ¿Tenemos que continuar viviendo con esta monótona y pesada especie? Parece como si su único acto posible fuera la violencia. Eso se les da muy bien. Les hace florecer de verdad. Flores de mierda, apestando nuestras posibilidades. El problema es que tengo que seguir interactuando con ellos. Es decir, si quiero que las luces se enciendan, si quiero que me reparen este ordenador, si quiero tirar de la cadena, comprar un neumático nuevo, sacarme un diente o que me abra las tripas, tengo que seguir interactuando. Tengo que contar con esos jodidos para las pequeñas necesidades, por mucho que ellos mismos me horroricen. Y decir que me horrorizan es ser amable. Parte hablando de manera muy caricativa de los seres humanos, de la humanidad que lo rodea, y habla de que lo único que lo consuela es escuchar la música clásica todos los días en la radio, y que odia el rock, no encuentra nada interesante, nada novedoso en el rock, algo inesperado en alguien como Bukowski, es la libertad de este narrador que partió como poeta. ¿Y quién mejor hoy día para hablar en el jardín y recordar a Charles Bukowski que el poeta Armando Roa Vial, profesor de literatura, un amigo del jardín con el quien hemos hablado, de Walt Whitman y de tantos otros poetas y escritores norteamericanos? Querido Armando, bienvenido al jardín en este día jueves. Muchas gracias, querido Cristian. Un gusto estar nuevamente acá contigo y más aún recordando a esta figura que, como tú bien decías, es tan entrañable para muchos lectores, para muchos de nosotros, casi como una suerte de educación literaria en un cierto momento de la vida, que fue Bukowski, ¿no? ¿Educación literaria en qué sentido? ¿Qué es lo que nos enseña o nos enseñó, nos puede enseñar o le puede enseñar a un joven que parte con la literatura Charles Bukowski? Mira,
yo creo que hay una cosa muy linda de Bukowski, y es que más allá de la figura eh, mítica que se ha construido por el personaje este efectivamente maldito que estaba siempre a la contra, eh, eh, que retrataba un mundo eh, muy en las antípodas de la cultura norteamericana del éxito, ¿no? El mundo de Bukowski es el mundo de los marginados, de los vagabundos, eh, es un poeta, un hombre que fija su mirada en la suciedad, en la trastienda, en el patio trasero, y no en el jardín. eh, y en ese sentido, hay por un lado una noción de una honestidad a la hora de escribir, que yo creo que es muy importante en un joven. Eh, Creo que también Bukowski es una persona que hace rimar fuertemente la literatura con la vida. De hecho, él en algunos de sus ensayos, por ejemplo, es un poco crítico de la literatura que se encierra en la pura forma, y que no es una literatura que nace de alguna manera de una expresión vital, de una forma de habitar la realidad. Eh, y bueno, él además creo que es un hombre con un amor por la lectura realmente maravillosa. Yo en general, fíjate, a algunos alumnos que me preguntan por qué leer, por qué es importante, por qué son importantes los libros, eh, y les suelo recordar un poema que escribe Bukowski muy bonito cuando se quema la biblioteca pública de Los Ángeles, Ah, es una ¿no? maravilla ese poema. Es una Es maravilla. muy lindo. Y fíjate que yo tengo acá, si me permite, dos fragmentos, ¿no? Eh, eh, donde Bukowski hace una revisión de todo su itinerario literario, una biblioteca que para él era un hogar. Y esta frase a mí siempre me conmovió. Dice: la vieja biblioteca pública de Los Ángeles muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de banco, un tipo que le pega a su mujer, un carnicero. Eh, y bueno, habla de toda la experiencia eh, tremendamente vital que fue para él el descubrir la lectura, y cómo esos autores, más que ser objetos de, no sé cómo llamarlo, de museo o para un ejercicio taxidermista, eh, el libro es una ventana a la vida, una manera de dialogar con la vida, con uno mismo, y una herramienta de felicidad, de entusiasmo. eh, y bueno, en Bukowski, ese elemento de pasión por lo que significa la lectura y desde luego el acto de escritura, eh, yo creo que todavía sigue siendo muy, muy valioso, muy vigente, eh, eh, bueno, para quienes amamos los libros, ¿no? Lo que este hombre significa. Sí, Particularmente, por ejemplo, un tipo tan rebelde como Bukowski, eh, sin embargo, este rebelde, este hombre que estaba fuera de las academias, que trabajó como cartero. Bukowski trabajó una enorme cantidad de tiempo como cartero. Él deja la literatura, además, durante prácticamente una década, eh, porque es un hombre que es un, ¿cómo decirlo?, un obrero incansable de la palabra. Y claro, su literatura es una literatura sencilla, pero para llegar a esa sencillez, ¿no? Se requiere un trabajo enorme. eh, y bueno, y grandes lecturas. Por ejemplo, la reivindicación que hace Bukowski de Dostoyevsky, ¿no? Cómo Dostoyevsky le cambia la vida, de Knut Hamsun, la importancia de la lectura de los grandes poetas, eh, esa ecuación de llevar la literatura a la vida, eh, yo creo que es uno de los mayores aportes de Bukowski. Armando, justamente a propósito de lo que tú dices, aparte de ese bellísimo poema que tú acabas de citar del incendio de la biblioteca de Los Ángeles, él tiene otro poema que se llama La Palabra,
donde va recordando sus encuentros, sus primeros encuentros, casi como si se encontrara con personas, cuando se encontró por primera vez con Henry Miller, cuando se encontró por primera vez con el poeta Oden, con Ezra Pound. Siempre recuerda la habitación, el momento en que lo estaba leyendo, tirado en una pensión, etcétera, etcétera. Y a propósito de Dostoyevsky, fíjate que él dice, leí los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky en una biblioteca del Paso después de pasar la noche en un banco de la plaza durante una tormenta de arena. Cuando terminé este libro supe que tenía un largo camino como escritor, dice Bukowski. Y te quería hacer la siguiente pregunta, Armando. Bueno, primero que nada, la mayoría de los lectores conocen al Bukowski narrador, pero Bukowski partió como poeta. Se ha dicho que él recoge distintas vertientes o cruza distintas vertientes de la poesía anglosajona. Hay algunos piensan que hay resonancia en su lenguaje de el verso explosivo de un Walt Whitman, o también la ironía sintácticamente anarquizante de un Cummings, o el trazo imaginista de un Carlos W. Williams. Eso es lo que dice José María Moreno Carrascal en el prólogo a su libro Madrigales de una pensión. ¿De dónde nace, de dónde viene Bukowski? ¿Cuáles son, dentro del ámbito de la literatura anglosajona que tú conoces también, cuáles son sus fuentes, sus cruces, sus inspiradores y qué posta toma él? Mira, en el campo propiamente de la poesía, hay figuras que para Bukowski son señeras, no solo, fíjate, de la tradición anglosajona. Era un hombre que admiraba mucho a Lorca, por ejemplo, a Mayakovsky. Eh, Ahora, dentro de la tradición anglosajona, Bukowski lo dice en varios poemas, ¿no? Está, claro, la figura magisterial de Pound, y desde Pound de todo el imaginismo, eh, esa mirada a su vez fenomenológica en los objetos que recoge de William Carlos Williams. Es un hombre que efectivamente juega mucho con la sintaxis, la quiebra, y ahí está la herencia que tú apuntabas de E. Cummings. Eh, Bukowski, la verdad es que recoge una polifonía de voces, donde incluso hay influencias fuertes de la poesía anterior a Whitman, eh, y él logra hacer una síntesis muy, muy propia, eh, con una poesía, a ver, en la cual Bukowski un poco trata de bajarle el tono al poema, eh, y lo cual también habla de una influencia fuerte que él recibió de toda la escuela o sea, no de la escuela, de la generación de los Beatles, ¿no? Y de hecho, una de las primeras personas que reseña y que recoge el valor poético de Bukowski es uno de los maestros tutelares de esa generación, que fue Kenneth Rexford. Y Bukowski tiene un registro, en su poesía está llena de referencias, de alusiones literarias, muchas también a la literatura clásica. A mí, por ejemplo, me sorprendió descubrir en Bukowski, a mí que me gusta la literatura anglosajona medieval, digamos, un poema, por ejemplo, que él dedica al Beowulf. Entonces, la verdad es que este hombre era un lector inagotable, y bueno, exprime distintas corrientes, logrando una poesía muy directa, eh, con donde también hay un lírico en él, un lírico muy reprimido, con mucha ternura, y que asoma en ciertos momentos con una intensidad muy grande, ¿no? Oye, Bukowski, a propósito de lo que tú dices, hay un poema de Bukowski que es muy largo, no lo puedo leer,
que se llama Ellos, todos ellos saben. Ese poema hoy día tal vez sería censurado por políticamente incorrecto, en que va enumerando, le dice, pregúntale a los pintores de Marías de París, pregúntale al sol sobre un perro dormido, pregúntale a los tres cerditos, pregúntale al kiosquero. Son 3 páginas de pregúntale, pregúntale a los jardineros, a los hinchas de fútbol, pregúntale a cualquiera de ellos o a todos ellos, pregunta, 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 que todos te van a decir. Una esposa gruñendo en lo alto de una escalera es más de lo que un hombre puede soportar. Dice Bukowski, arrancándonos esa risa extraordinaria que es tan importante y necesaria muchas veces en la literatura. Estoy con Armando Roa, poeta, traductor, rindiendo un homenaje a Charles Bukowski, el bardo de los perdedores, el santo patrón de los que beben y de los bebedores que escriben, fue Bukowski. Entre las cosas que dijo, bueno, su figura, decíamos, está íntimamente ligada a la ciudad de Los Ángeles, y le preguntaron alguna vez si pensaba trasladarse a las afueras de la ciudad, a una vida más tranquila, en el campo, y dijo, no, por Dios, me gusta la anarquía de la ciudad, la mugre, el aire contaminado, la peligrosidad de las calles. En el campo me volvería loco. A mí dadme el estruendo de las bocinas de los coches y las aceras sucias, dice Bukowski. No sé si recuerdas algún libro o alguna narración, o quieras decirnos algo del Bukowski narrador. Mira, bueno, a mí, por ejemplo, los cuentos de Bukowski son cuentos que me parecen realmente muy logrados. Y ahora, dentro de los libros de Bukowski, uno de los que a mí más me conmovió por el carácter autobiográfico, ¿no? Y esa vida tan dura que él tuvo, es La senda del perdedor, que ya tiene el carácter más bien de novela. Y yo creo que también es importante, fíjate, recordar y recoger al Bukowski ensayista. Bukowski hizo muchas crónicas en diarios, reseñas, y hay una edición que de hecho la estuve mirando poco antes de la invitación a tu jardín, donde se recogen relatos y ensayos inéditos que se llama Ausencia del héroe. Y aquí vienen textos de mucho interés, una suerte de poética de Bukowski, una visión muy desengañada también de los medios literarios. Es muy cómico lo que dice de los escritores. Se llama La casa de los horrores, donde mira cómo empieza esto. Dice: hablar de escribir es como hablar de amor, o de hacer el amor, o vivir el amor. Hablar demasiado puede acabar con ello. Sin yo buscarlo, he tenido la desgracia de conocer a muchos escritores, tanto de éxito como fracasados. Es su oficio, quiero decir. Como seres humanos, son una cuadrilla chunga, una cuadrilla desagradable, trapera, egoísta, despiadada. Bueno, y se empieza a reír. Y bueno, en esos ensayos y en la literatura de Bukowski hay una frase de él que yo creo que lo resume en su esencia, donde dice la necesidad, dice, o sea, la mala literatura es aquella literatura donde se antepone la forma literaria a la realidad y al vivir la vida en sí. O sea, la forma está al servicio de la vida, no al revés. Yo creo que ese trabajo de Bukowski, que fue un hombre, que luchaba, tiene varios textos donde describe lo que es la lucha por lograr una imagen precisa, una frase adecuada para poder tratar de dar con el corazón de lo que quiere expresar. Entonces, un hombre con ese nivel de oficio, que además tuvo muchas dificultades para publicar. Él cuenta que empapelaba su pieza con las cartas de rechazo de los editores a sus primeros libros. Esto del
del oficio de escribir se requiere, dice él, finalmente de un gran amor, ¿no? Es muy difícil ser escritor, y hay un poema que yo lo recomiendo, donde Bukowski arremete contra todo lo políticamente correcto, que se llama Manual de Combate, que está en internet. No lo he visto publicado en edición impresa, y ahí él habla de que en el fondo un escritor al escribir no entrega cabeza, está entregando la vida, ¿no? Tal vez, Armando, estoy conversando con Armando Roa aquí en mi jardín, poeta, traductor, viejo amigo del jardín. Hemos hecho varias caminatas peripatéticas conversando en voz baja y en voz alta sobre literatura anglosajona al caer la tarde, rindiéndole un homenaje hoy día a Charles Bukowski, que falleciera hace 2 días atrás, pero el año 1994, un 9 de marzo, a los 73 años. Quizás sería bueno leer un fragmento, y lo voy a hacer, que ilustra muchas cosas que tú estás diciendo. Decir a propósito de lo que tú acabas de afirmar, que esa búsqueda apasionada de la autenticidad, de la verdad, de la vida, que la vida aparezca en la palabra, que rompa a veces todos los límites que puede anteponerle la forma, hace que muchos lectores jóvenes busquen a Bukowski, no solo porque tenga escenas de sexo, porque haya inmundicia, como se ha dicho por ahí en su literatura, sino que porque hay autenticidad. Hay una necesidad, hay también en el lector joven una necesidad de autenticidad, de alguien que escriba de verdad, y uno siente esa honestidad de Bukowski, que es muy potente. Y a mí el libro Hijos de Satanás, que es autobiográfico, que cuenta su infancia, es uno de los libros más tremendos de Bukowski. Y mira cómo comienza el libro, en un diálogo de unos jóvenes, en una esquina, sin introducción, sin retórica, sin un narrador grandilocuente, nada. Dice: yo tenía 11 años y mis 2 compinches, Haas y Morgan, tenían 12 y era verano, no había colegio y nos sentábamos en la hierba al sol detrás del garaje de mi padre y fumábamos cigarrillos. ¡Mierda!, dije. Estaba sentado bajo un árbol. Morgan y Haas estaban sentados con la espalda contra el garage. ¿Qué te pasa?, preguntó Morgan. Tenemos que coger a ese hijo de puta, dije. Es una vergüenza para este barrio. ¿Quién?, preguntó Haas. Simpson, dije. Sí, dijo Haas. Tiene demasiadas pecas. Me pone nervioso. No es eso, dije. Ah, no, dijo Morgan, no. Ese hijo de puta asegura que la semana pasada se folló a una chica debajo de mi casa. Es una cochina mentira, dije. Seguro que sí, dijo Hans. No sabe joder, dijo Morgan. Lo que sí sabe es decir jodidas mentiras, dije. No aguanto a los mentirosos, dijo Hans, soltando un aro de humo. No me gusta oír esas tonterías de un tipo con pecas, dijo Morgan. Fíjense ustedes cómo estamos adentro de un diálogo, ahí hay oficio literario para lograr esa verosimilitud y verdad de lo que conversaron unos muchachos en un garage, ¿no es cierto? O escondidos fumando cigarrillos en un garage, Armando. Mira, exactamente, esa limpidez de Bukowski, que es una limpidez, una sencillez engañosa, porque es una sencillez que requiere un enorme trabajo. Y ahí yo creo que hay que mencionar que para Bukowski, su gran maestro en esta cosa de rimar la literatura con la vida, fue sin duda Hemingway. ¿Y por qué? Porque la estética de Hemingway, la estética de no hablar de las cosas, sino mostrarlas, ¿no? La literatura de Bukowski muestra situaciones, muestra ese pasaje que tú leíste, y ese libro efectivamente es uno de los relatos más estremecedores de Bukowski. ¿Y por qué? Porque muestra mundo. No es que hable de un mundo, lo muestra. Y bueno, eso yo creo que es un atributo ya de un escritor mayor, ¿no? Querido Armando, tú has citado ahí un libro interesantísimo de ensayos, Ausencia del héroe. Para quienes nos están escuchando y buscan meterse en el universo de Bukowski también, se podrían recomendar algunas lecturas, algunos libros que tengo acá, tú podrás recomendar otros. Hay una biografía de Bukowski de Nili Cherkovsky que se llama Hank, la vida de Charles Bukowski, publicado por Anagrama. Es un libro interesante, alguien que lo conoció de bastante cerca. También vienen fotografías de él.
También hay una antología, claro, es una antología, pero es como para hojear a Bukowski, son como fragmentos, Peleando a la Contra, editado por Anagrama. Recomiendo, eh, bueno, ediciones de poesía, está Charles Bukowski, El infierno es un lugar solitario. La edición que tengo yo acá es una edición de una editorial que no conocía, la editorial Salaparta, es una editorial de Navarra, del País Vasco, y este diario de vida poco conocido, El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, que muestra a un Bukowski más cronista de la vida cotidiana. No sé si tú quisieras recomendar algo más o proponer algo en relación a Bukowski. Mira, a los libros que tú has mencionado, yo creo que quizá un complemento es esta novela autobiográfica de él, que está publicada por Anagrama, la senda del perdedor, eh, que es muy, muy fascinante. Y bueno, de alguna manera Bukowski, al mostrar su vida también, va mostrando la historia de Estados Unidos. Hay que pensar que Bukowski es hijo, él nace en Alemania, ¿no? Y llega muy, muy, muy niño a Estados Unidos. Su madre era alemana, su padre era norteamericano. Y claro, en la escuela, como tú ahí leías los cuentos de Bukowski, él sufre un bullying brutal. Eh, es un momento además en que él no sabe si dedicarse o no a la literatura. eh, eh, Toda su experiencia de trabajo como cartero, en fin, todo eso está muy, muy bien recogido en La senda del perdedor, ¿no? Que es también un poco la educación intelectual y sentimental de Bukowski. Armando, también hay que decir que Bukowski creó un alter ego, un personaje de varios de sus libros que se llama Henry Chinaski, que es, Chinaski, claro, sí. esta especie de santo y pecador descontento de sí mismo, un personaje notable que va viviendo las distintas peripecias en los distintos libros. O sea, él crea de alguna manera una suerte de arquetipo que lo refleja a él, Exacto, que es un ese es recurso uno que de han los usado otros protagonistas de arquetipos. La senda del perdedor, por ejemplo, Chinaski. Claro, exactamente. También lo relaciono, no sé por qué, en esta línea más vitalista de la literatura, con Thomas Wolfe, el guatón Thomas Wolfe, que escribe una Bueno, literatura que intenta agarrar toda la vida y meterla dentro de los libros y dar cuenta de ella en su totalidad. Que también me acuerdo que en un fragmento habla de que él leía libros no para un saber libresco, sino que para vivir la mayor cantidad de vidas posible, que libros que le abrieran la puerta a la vida. Eso lo escribe en un fragmento, no me acuerdo en cuál de las novelas está. O sea, Bukowski de alguna manera es parte de una tradición vitalista en la literatura que sigue siendo muy, muy potente, ¿no? exactamente, y al mismo tiempo, fíjate, era un hombre que esa vitalidad no era solo la vitalidad de la vida, valga la redundancia, sino también un hombre muy lúcido. Bukowski era un gran lector de filosofía también, en relación a la vitalidad del pensamiento, y para hacer un recuerdo a tu extraordinario programa, a lo que sería la belleza de pensar. eh, Fíjate que, por ejemplo, en, eh, en el poema ese de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, hace una mención, y me parece que viene Thomas Wolfe, eh, cuando dice, un poco los autores, dice, bueno, yo no era un vagabundo, yo tenía tarjeta de la biblioteca, sacaba y devolvía libros, montones de libros, siempre hasta el límite de lo permitido. Y aquí empieza a mencionar algunos autores: Aldous Huxley, D.H. Lawrence, E.E. Cummings, Conrad Aiken, Fyodor Dostoyevsky, John Dos Passos, Turgenev, Gorky, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, Hemingway, Steinbeck. eh, y también ahí por ahí, en ese mismo poema, hay un recuerdo a Thomas Wolfe. eh, eh, y en Manual de Combate también hace otra genealogía de sus autores predilectos.
Bueno, él logra intersectar justamente esa literatura más vitalista, pero sin no es un vitalismo ciego, sino un vitalismo muy lúcido. Armando, yo te quiero agradecer este recorrido, este homenaje que le hemos hecho a Charles Bukowski, conocer un poco más de un escritor que a veces se tiene una imagen bastante simplista de él, y como nos estamos dando cuenta, tiene muchas más capas, muchas más profundidades, pero una profundidad no expresada ni en retórica ni en grandilocuencia. Es una profundidad que toca la vida, que toca la soledad del hombre, que toca el sinsentido, que toca ese vacío, ese hastío que expresa tan tremendamente bien en el libro El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Te quiero agradecer, espero tenerte pronto de nuevo acá hablando de literatura, ese placer impune, ese vicio impune que cultivamos los dos. Muchas gracias, Armando, por haber estado conmigo hoy día en Desde el Jardín. Muchas gracias a ti, Cristian. Un abrazo grande y ha sido un gran gusto. Mucha suerte. Y termino leyendo este fragmento de Bukowski, queridos y queridas radiovidentes, prácticamente sus últimos días, fechado el 6/11/92. Me siento envenenado esta noche, meado encima, usado, desgastado hasta el forro. No es solamente la vejez, aunque pueda tener algo que ver. Creo que la multitud, esa multitud, la humanidad, que siempre me ha resultado difícil de soportar, está ganando finalmente la partida. Creo que el gran problema es que para ellos todo es una repetición de la jugada. No tienen frescura, ni el más pequeño de los milagros. Se arrastran hacia adelante y me pasan por encima. Y si tan solo un solo día viera a una persona hacer o decir algo que se saliera de lo habitual, me ayudaría a sobrellevar las cosas. Pero están rancios, llenos de mugre, no hay la más mínima elevación, ojos, orejas, piernas, voces, pero nada. Se coagulan dentro de sí mismos, se engañan para ir avanzando, fingiendo estar vivos. Charles Bukowski está vivo en sus libros, hay que leerlo de nuevo, de todas maneras. Nos encontramos mañana de nuevo abriendo la verja de este jardín a las 8 de la noche aquí en Pauta. Es hora de entrar y cerrar la puerta. Pronto, Christian Barken nos invitará a salir nuevamente al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Pauta y las cámaras regionales de la Cámara Chilena de la